No hay maldad, solo ignorancia. Enseñanza de Buda sobre la compasión. A lo largo de la historia humana, la palabra maldad ha sido una constante sombra en la mente del hombre. La vemos en los actos crueles, en la violencia, en la mentira, en la traición, en todo aquello que parece nacer de un corazón corrompido. Pero Buda, con la profundidad de su sabiduría, ofreció una visión completamente diferente del mal. Para él no existe la maldad en sí misma, sino la ignorancia. El mal no es una esencia que habita en el alma humana, sino una consecuencia del desconocimiento de la verdad, del sufrimiento y de las leyes que rigen la mente y el corazón. La enseñanza budista nos invita a mirar más allá de la superficie, a penetrar en el origen de los actos y a descubrir que, donde creemos ver maldad, lo que realmente existe es confusión, dolor y ceguera espiritual. Comprender esto no significa justificar el daño ni ignorar las consecuencias de los actos, sino comprender que la raíz del sufrimiento humano no está en una supuesta naturaleza malvada, sino en la falta de comprensión profunda. Cuando Buda hablaba del sufrimiento, dukkha, enseñaba también sobre su causa, la ignorancia, avidya. Es esta ignorancia la que hace que el ser humano vea el mundo a través de una lente distorsionada, donde el ego, el deseo y el miedo gobiernan. Desde esa ceguera las personas actúan de manera dañina, movidas por el impulso de protegerse, de obtener placer o de escapar del dolor. Pero si uno pudiera ver con claridad, si pudiera comprender la interconexión de todos los seres y la ley del karma, no dañaría a otros, porque entendería que dañar al otro es dañarse a sí mismo. Esta enseñanza, tan simple en apariencia, encierra una de las verdades más poderosas del budismo. La compasión no surge del deber ni de la obligación moral, sino del entendimiento. Cuanto más comprendemos las causas del sufrimiento humano, menos capacidad tenemos de odiar. La ignorancia, no la maldad, es la verdadera raíz de la oscuridad en el mundo. Por eso Buda no condenó, sino que enseñó. No señaló con el dedo, sino que mostró el camino. No habló de castigos eternos, sino de liberación. A través de esta enseñanza, Buda nos invita a mirar con ojos nuevos, incluso a aquellos que consideramos enemigos. Nos pide que veamos su sufrimiento, que comprendamos las causas internas que los llevaron a actuar de ese modo. Solo entonces la verdadera compasión puede florecer. La compasión en el budismo no es un sentimiento pasajero, sino una sabiduría activa, una comprensión profunda del dolor ajeno. Amar no es una emoción, es una forma de ver. En este texto exploraremos cómo esta enseñanza puede transformar radicalmente nuestra manera de comprender la conducta humana y cómo, al cultivar la comprensión y la compasión, podemos romper el ciclo del odio, del resentimiento y del miedo. Porque solo cuando entendemos que no hay maldad, sino ignorancia, somos capaces de liberar tanto a los demás como a nosotros mismos del peso del juicio y del sufrimiento. La ignorancia como raíz del mal. Cuando Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, su comprensión abarcó todos los aspectos de la existencia. Vio claramente cómo el sufrimiento humano se origina, se sostiene y se puede disolver. Entre las causas principales, reconoció la ignorancia como la más profunda. La ignorancia, en el contexto budista, no es simplemente la falta de conocimiento intelectual, sino la incapacidad de ver la realidad tal como es. Es una ceguera interior que distorsiona la percepción del mundo. Desde esa distorsión surgen los deseos, los apegos y las aversiones. Desde ellos nacen los actos que llamamos malos. Por tanto, el mal no es más que una expresión de la confusión interior. Cuando una persona roba, miente, hiere o destruye, lo hace movida por la ilusión de que así aliviará su sufrimiento o satisfará su necesidad. Sin embargo,
Lo que no comprende es que esos actos solo alimentan el ciclo del dolor. Esta falta de visión es ignorancia. No ver la conexión entre las causas y sus consecuencias, entre el daño y el sufrimiento, es la raíz del mal. Por eso Buda enseñó que el camino hacia la liberación no consiste en castigar ni en condenar, sino en despertar. Si pudiéramos observar con claridad el sufrimiento que generan nuestros actos negativos, simplemente no los cometeríamos. Pero la mente ignorante vive adormecida, atrapada en sus deseos y miedos. Buda comparó la ignorancia con la oscuridad. En la oscuridad, una persona puede golpear a otra sin saber a quién hiere. No lo hace por crueldad consciente, sino porque no ve. La compasión surge cuando entendemos que el otro, en su ira o crueldad, actúa desde esa misma oscuridad. Esta visión es profundamente liberadora. Cuando alguien nos lastima, la reacción natural es el resentimiento. Pero al comprender que esa persona no ve, que está ciega por su dolor y su confusión, el corazón puede suavizarse. No se trata de permitir el abuso ni de negar la responsabilidad, sino de mirar más allá del acto y reconocer la raíz. Entonces, el odio se disuelve y la sabiduría comienza a florecer. En una de las parábolas más conocidas, Buda habló del hombre herido por una flecha envenenada. En lugar de buscar inmediatamente la cura, el hombre insiste en saber quién le disparó, de dónde vino la flecha, de qué material está hecha. Mientras se enreda en preguntas inútiles, el veneno avanza. Así es la mente ignorante. Se aferra al análisis, al juicio, al deseo de culpar, en lugar de sanar. La sabiduría, en cambio, mira directamente el sufrimiento y busca comprenderlo. Cuando vemos el mal en el mundo, solemos dividirlo en categorías: los buenos y los malos, los justos y los injustos. Pero esta división pertenece al pensamiento dualista, que el budismo busca trascender. Desde la perspectiva de Buda, todos los seres están atrapados en el mismo ciclo de causas y efectos. Todos son prisioneros de la ignorancia en diferentes grados. Quien causa dolor hoy puede haber sido víctima ayer. Quien juzga hoy puede ser juzgado mañana. Solo la comprensión rompe este ciclo interminable. La ignorancia no se combate con violencia, sino con luz, y esa luz es la atención plena, la conciencia. Cuando una persona empieza a observar su mente, cuando empieza a ver cómo surgen sus pensamientos, emociones y deseos, comienza a despertar. Comprende que el odio no tiene fundamento real, que surge del miedo y del malentendido. Este despertar no es intelectual, sino vivencial. Se experimenta como una profunda claridad interior. Buda enseñó que el enemigo no está afuera, sino adentro. La verdadera batalla es contra la ignorancia en nosotros mismos. Mientras veamos el mal solo en los demás, seguiremos alimentando la división. Pero cuando reconocemos que el mal es una forma de inconsciencia, comprendemos que todos estamos llamados a despertar. Este entendimiento transforma la vida. En lugar de juzgar, buscamos comprender. En lugar de atacar, buscamos sanar. La compasión no nace del deber moral, sino de la visión clara. Ver la ignorancia en otro no significa sentirse superior, sino reconocer en él la misma oscuridad que también habita en nosotros. Todos hemos actuado alguna vez desde el miedo, desde la ira o desde la confusión. Todos hemos herido sin querer. Cuando reconocemos esto, la empatía se expande. De esa empatía surge la verdadera compasión, la que no juzga, la que no se agota, la que abarca incluso a quien consideramos el más perdido. En el Sutra del Loto, Buda enseña que incluso los más extraviados pueden alcanzar la iluminación. Ningún ser está excluido del despertar. Esto se debe a que la naturaleza de Buda está presente en todos. La ignorancia puede cubrirla, pero nunca destruirla. Por eso,
Cuando alguien actúa con crueldad, el sabio no lo condena como malo, sino que ve su potencial aún dormido. Esta es la visión que transforma, la mirada que ve la flor dentro del barro, la luz detrás de la sombra. Imagina una lámpara cubierta por el polvo. Durante años, ese polvo impide que brille, pero la luz siempre estuvo allí. La tarea del camino espiritual no es crear la luz, sino limpiar el polvo. Así también es con la mente humana. No nacemos malvados, sino cubiertos por capas de ignorancia acumuladas a lo largo de vidas y experiencias. Cada acto de comprensión, cada instante de atención consciente, limpia una parte de ese polvo. Cuando entendemos esto, la venganza pierde sentido. No hay necesidad de castigar cuando comprendemos. En su lugar, surge un deseo sincero de ayudar al otro a ver. De hecho, el mayor acto de compasión que podemos ofrecer a alguien perdido en la oscuridad no es castigarlo, sino iluminar su camino. Así actuaban los grandes maestros, no con odio, sino con paciencia infinita. La ignorancia también explica por qué la humanidad repite los mismos errores: guerras, conflictos, ambición, destrucción del entorno. Todos son manifestaciones colectivas de la misma ceguera interior. Queremos paz, pero actuamos desde la avidez. Deseamos amor, pero cultivamos el ego. Anhelamos libertad, pero nos aferramos al control. Esta contradicción es el sello de la ignorancia. Solo el conocimiento profundo de uno mismo puede romper ese patrón. Por eso Buda insistía tanto en el autoconocimiento. No se trata de acumular información espiritual, sino de mirar directamente la mente, ver cómo reacciona, cómo juzga, cómo teme. Al ver, uno comprende, y al comprender, uno deja de dañar. El conocimiento que libera no es intelectual, es vivencial. Cuando uno experimenta la interconexión de todos los seres, cualquier deseo de hacer daño se disuelve naturalmente. Cada vez que respondemos al mal con odio, fortalecemos la ignorancia, pero cuando respondemos con compasión, rompemos el ciclo. La compasión no significa debilidad, sino sabiduría activa. Significa reconocer que el otro sufre y que su sufrimiento es el origen de su acción. Por eso, la verdadera revolución espiritual comienza con la comprensión del sufrimiento, no con su condena. Cuando Buda enseñó que no hay maldad sino ignorancia, no estaba negando el dolor real que las acciones pueden causar. Estaba indicando el camino para sanar. Castigar sin comprender es como cortar una planta sin arrancar su raíz. Volverá a crecer. Comprender la ignorancia es arrancar la raíz misma del sufrimiento. La mente iluminada no odia porque ve. La mente ignorante odia porque no entiende. Así de simple, así de profundo. Ver con claridad es amar, porque en esa visión desaparece la ilusión de separación. Comprendemos que todos estamos en el mismo camino, cada uno luchando con sus sombras. La práctica de la compasión consiste precisamente en recordar esto en cada momento. Cuando alguien nos hiere, respiramos y recordamos: esta persona sufre, no ve, está perdida. Y entonces respondemos desde la claridad, no desde la reacción. Esta es la manera de transformar no solo nuestra vida, sino el mundo entero. Por eso, cada vez que sentimos ira o resentimiento, podemos preguntarnos: ¿qué no estoy comprendiendo aquí? ¿Qué parte de la realidad me niego a ver? En esa pregunta comienza el despertar. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y en la sabiduría transformadora de Buda, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Este camino de comprensión y compasión recién comienza. La compasión como sabiduría del despertar. En el corazón de las enseñanzas de Buda se encuentra una verdad que a menudo pasa desapercibida en la cultura moderna. La compasión no es solo bondad o ternura, sino una forma de sabiduría.
La compasión surge cuando la mente deja de ver el mundo desde la separación y comienza a percibir la interdependencia de todos los seres. Cuando desaparece la ignorancia, cuando la mente comprende que cada ser humano actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde su dolor y su confusión, ya no puede odiar. La compasión se convierte entonces en la respuesta natural del despertar. Buda enseñó que todos los seres buscan la felicidad y huyen del sufrimiento, incluso aquellos que parecen crueles o indiferentes. Si un hombre causa daño, lo hace porque cree, erróneamente, que así protegerá su bienestar, su orgullo o su poder. Pero el acto destructivo no es más que un intento torpe de alcanzar algo que cree necesitar. Cuando comprendemos esto, la raíz del juicio se disuelve. Ya no vemos enemigos, sino seres perdidos en su propio sufrimiento. Esa es la esencia de la compasión budista. La compasión en el budismo se llama karuna. No se trata de lástima ni de sentimentalismo. Es una energía activa del corazón que comprende la realidad tal como es. Es la capacidad de ver el dolor ajeno sin cerrarse, de permanecer abierto incluso cuando otros cierran su corazón. La verdadera compasión no busca reconocimiento, ni recompensa, ni reciprocidad. Fluye naturalmente de una mente que ha despertado del egoísmo. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no sintió la necesidad de huir del mundo, sino de ayudarlo. Su compasión no era una emoción, sino una expresión espontánea de su comprensión profunda. Esa comprensión puede resumirse en una sola idea. Todos los seres estamos unidos en la misma red del sufrimiento. No existe yo separado del otro. Lo que le hago al otro, me lo hago a mí mismo. Lo que niego en mí, lo proyecto fuera. La ignorancia crea la ilusión de separación y la compasión la disuelve. Cuando comprendemos que la violencia que vemos afuera también está en nuestra mente, dejamos de dividir el mundo entre buenos y malos, víctimas y culpables. En lugar de eso, comenzamos a sanar. Para Buda, la práctica de la compasión empieza dentro de uno mismo. No se puede amar verdaderamente al otro si no se comprende el propio sufrimiento. Muchos buscan aliviar el dolor de los demás mientras siguen rechazando su propio dolor. Pero el corazón que no se ha reconciliado consigo mismo no puede sostener la luz de la compasión por mucho tiempo. Por eso, la primera tarea es mirar hacia adentro con ternura, reconocer las heridas internas sin juicio. Solo cuando uno se comprende a sí mismo, puede comprender a los demás. Imagina a una persona que ha vivido toda su vida bajo el peso del miedo. Esa persona puede volverse defensiva, cruel, distante, pero si lograra mirar dentro de su propio miedo con claridad, vería que ese miedo nació de una sensación de abandono, de carencia o de confusión. Vería que su comportamiento no fue maldad, sino desesperación. La compasión surge exactamente de esa visión, no porque justifique el daño, sino porque lo comprende. La compasión no es debilidad. En el camino del despertar, la compasión es fortaleza pura. Se necesita un corazón inmenso para mirar el sufrimiento del mundo y no cerrar los ojos. Se necesita sabiduría para ver la violencia y no responder con odio. La mente común cree que compadecerse del que daña es ser débil, pero la mente despierta sabe que el odio perpetúa el ciclo y que solo la comprensión lo rompe. Por eso, los verdaderos sabios no son duros, sino firmes en su ternura. El Dhammapada, una de las colecciones más veneradas de las palabras de Buda, dice: el odio no se vence con odio, sino con amor. Esa es una ley eterna. Esta frase resume el núcleo del camino. Cuando alguien nos hiere, el impulso natural es devolver el golpe. Pero si respondemos con la misma energía, reforzamos el círculo del sufrimiento.
En cambio, si respondemos con conciencia, con compasión, introducimos una nueva posibilidad. Transformamos la energía del conflicto en comprensión. En la práctica budista, esto se cultiva a través de la meditación de la compasión, conocida como Metta Bhavana. En ella se empieza deseando bienestar a uno mismo. Que yo esté en paz, que sea libre del sufrimiento, que viva con serenidad. Luego, ese deseo se expande hacia los seres queridos, hacia los conocidos, hacia los desconocidos y finalmente hacia los enemigos. Esta expansión del corazón no es fantasía ni autoengaño. Es un entrenamiento de la mente para superar las fronteras ilusorias del ego. Con el tiempo, este ejercicio cambia la estructura misma de la conciencia. La mente deja de reaccionar automáticamente al mal con odio. Aprende a ver la raíz del sufrimiento detrás de cada acción. Un insulto ya no provoca ira sino comprensión. Una traición ya no genera deseo de venganza, sino compasión. Esto no significa ser ingenuo o permitir abusos, sino actuar desde una claridad que ve el cuadro completo. Cuando comprendemos que no hay maldad, sino ignorancia, la compasión se vuelve inevitable. Buda decía que incluso el ladrón más cruel y el asesino más despiadado pueden transformarse si despiertan la comprensión. De hecho, uno de sus discípulos más devotos fue Angulimala, un antiguo asesino que tras encontrarse con Buda dejó las armas y se convirtió en monje. Si Buda hubiera visto en él solo maldad, lo habría rechazado. Pero vio ignorancia, vio sufrimiento, y esa mirada compasiva cambió la vida de Angulimala para siempre. Esa historia enseña algo profundo. La compasión tiene el poder de redimir incluso al corazón más endurecido. Cuando un ser humano es visto no como un enemigo, sino como alguien que sufre, algo dentro de él comienza a derretirse. La mirada compasiva es una medicina silenciosa. No siempre transforma de inmediato, pero siembra una semilla que tarde o temprano germina. En nuestra vida cotidiana, la compasión puede parecer difícil. Nos resulta fácil sentirla por los animales, los niños o los seres queridos, pero difícil por quienes nos hieren. Sin embargo, precisamente allí es donde más necesitamos practicarla. Cuando alguien nos hiere, podemos detenernos y recordar, esta persona actúa desde su dolor. No hace falta entender todos los detalles de su historia, basta con saber que el sufrimiento está detrás. Esa conciencia, si se sostiene, disuelve el rencor. Buda también enseñó que la compasión no se limita a las palabras o los pensamientos, debe convertirse en acción. Si ves sufrimiento, ayúdalo. Si ves ignorancia, ilumínala. Si ves odio, responde con calma. La compasión no se mide por la emoción, sino por la disposición a aliviar el dolor donde sea que aparezca. En este sentido, la compasión es una forma de inteligencia espiritual. No se pregunta si el otro lo merece, sino qué puede hacerse para aliviar su carga. Al practicar la compasión, la mente se vuelve transparente. Ya no se aferra al orgullo de tener razón, ni al deseo de justicia personal. Ve más allá del ego y actúa desde el corazón. La compasión no busca recompensa, porque su gozo está en sí misma. Servir, aliviar, comprender, todo ello se convierte en un acto natural. Pero este estado no surge de la noche a la mañana. Requiere una transformación profunda. Mientras la mente siga identificada con el yo, siempre verá enemigos. Por eso, el primer paso es comprender que la compasión no es algo que damos a los demás, sino algo que despertamos en nosotros. Cada vez que miramos sin juzgar, que escuchamos sin querer tener razón, que perdonamos sinceramente, estamos despertando nuestra naturaleza búdica. Buda comparó la compasión con el agua, limpia, fluida, esencial, puede caer sobre la tierra más árida y aún así nutrirla.
No elige dónde fluir, simplemente fluye. Así debe ser el corazón del practicante, libre de preferencias, libre de exclusiones. Cuando la compasión alcanza esa pureza, incluso el pensamiento de «yo soy compasivo» desaparece. Solo queda la acción amorosa, silenciosa, sin nombre. El mundo moderno necesita esta forma de compasión más que nunca. Vivimos rodeados de divisiones, ideologías, juicios y luchas por tener razón. Pero todo eso es ignorancia colectiva. La verdadera revolución no será política ni económica, sino espiritual. Y esa revolución comienza cuando cada ser humano deja de ver enemigos y comienza a ver seres confundidos que sufren. Esto no significa rendirse ante la injusticia. Al contrario, la compasión auténtica actúa con fuerza cuando es necesario, pero sin odio. Puede decir no sin violencia, puede detener el mal sin malicia. Es una fuerza serena que equilibra el mundo. En el budismo se la llama compasión sabia, porque no se deja arrastrar por la emoción ni por la indiferencia, sino que responde desde la claridad. Practicar la compasión es, en última instancia, practicar la libertad. Porque mientras odiamos, estamos atados al objeto del odio. Mientras juzgamos, seguimos prisioneros de la mente dual. La compasión nos libera, nos permite caminar por el mundo sin miedo, sin resentimiento, sin carga. Nos permite mirar el rostro del otro y vernos reflejados. Cuando una persona alcanza ese grado de compasión, su presencia se vuelve sanadora. No necesita hablar ni predicar. Su sola manera de estar en el mundo irradia paz. Es como el loto que florece sobre el barro, vive rodeado de oscuridad, pero no se contamina. Así también, la mente compasiva florece en medio del sufrimiento del mundo sin perder su pureza. En este sentido, la compasión no es una meta, sino un camino. Cada encuentro, cada dificultad, cada herida se convierte en una oportunidad de expandirla. Cuando alguien te hiere, puedes elegir cerrar el corazón o abrirlo más. Buda enseñó que abrirlo es el camino del sabio. Y cuando finalmente comprendes esto, la compasión deja de ser algo que practicas y se convierte en lo que eres. Dejas de hacer el bien para simplemente ser bien. Tu presencia se convierte en alivio, tu palabra en consuelo, tu silencio en refugio. Así es como la enseñanza «no hay maldad, solo ignorancia» se vuelve viva. No es una teoría moral, es una forma de mirar el mundo. Es la comprensión que transforma el odio en comprensión y el miedo en amor. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y deseas seguir caminando en el sendero de la sabiduría y la compasión de Buda, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Cada nuevo paso en la comprensión es una flor más que florece en el jardín de la mente despierta. Comprender al agresor, sanar al herido. Cuando Buda enseñó que no hay maldad sino ignorancia, estaba señalando un punto de ruptura en la manera en que los seres humanos interpretan la conducta de los demás. Desde tiempos inmemoriales, hemos dividido la realidad en categorías opuestas: bien y mal, luz y oscuridad, virtud y pecado. Pero esas divisiones son creaciones de una mente que no ve la totalidad. Al mirar la vida con los ojos del despertar, esas fronteras se desvanecen, y lo que aparece no es un universo moralmente fragmentado, sino un entramado de causas y condiciones. Todo lo que sucede, todo lo que hacemos y todo lo que nos hacen, nace de una red infinita de experiencias, dolores, pensamientos y deseos. Cuando comprendemos esto profundamente, algo cambia en nuestro corazón. Dejamos de ver al agresor como enemigo y empezamos a verlo como un ser herido que no sabe cómo sanar. El ser humano no nace odiando. El odio se aprende, se hereda, se absorbe del entorno. Un niño que crece rodeado de miedo, violencia o indiferencia aprende a protegerse del dolor atacando.
Su corazón, incapaz de comprender por qué no recibe amor, crea defensas, muros, máscaras. Con el tiempo, esas defensas se convierten en hábitos mentales, en estructuras de comportamiento. La persona que hiere lo hace porque, en su confusión, cree que es la única manera de no ser herida. Esa es la esencia de la ignorancia, la incapacidad de ver el daño que uno mismo perpetúa al intentar huir del sufrimiento. La enseñanza de Buda no pretende excusar el daño ni negar la responsabilidad, sino invitar a mirar más hondo. No basta con condenar a quien agrede, es necesario comprender las causas que lo llevaron a actuar así. Solo esa comprensión permite sanar verdaderamente. La condena perpetúa el ciclo, la comprensión lo disuelve. Por eso, cuando Buda hablaba del karma, no lo hacía en términos de castigo, sino de consecuencia natural. Cada acto, pensamiento y palabra genera una semilla que madurará según su naturaleza. Si sembramos odio, cosecharemos odio. Si sembramos comprensión, cosecharemos paz. Pero ¿cómo comprender al agresor cuando el dolor que nos ha causado es profundo? Esa es la verdadera práctica espiritual. Transformar la herida en sabiduría. El sufrimiento personal puede volverse un maestro si aprendemos a observarlo sin huir. Buda enseñó que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor surge del contacto con la realidad. El sufrimiento surge de la resistencia a esa realidad. Cuando alguien nos hiere, el dolor es natural, pero el sufrimiento adicional nace de los pensamientos que añadimos. ¿Por qué me hizo esto? No lo merecía, nunca podré perdonar. En ese laberinto de pensamientos, el ego se alimenta y la herida se perpetúa. Comprender al agresor no significa justificarlo, sino liberarnos de la prisión del resentimiento. Mientras odiemos, seguimos atados a quien nos hirió. La energía del odio nos mantiene girando en torno a la misma experiencia, reviviendo una y otra vez el daño. La compasión corta ese vínculo. Al mirar al agresor con comprensión, no negamos el daño, pero dejamos de cargarlo. En el momento en que entendemos que su acción fue fruto de la ignorancia, el corazón se suaviza, y en esa suavidad comienza la verdadera sanación. El perdón, desde la visión budista, no es un acto de indulgencia, sino de lucidez. Perdonar no es decir, no importa lo que hiciste, sino, ya no permitiré que tu acción me mantenga en la oscuridad. Es reconocer que el otro actuó desde su confusión y que mi sufrimiento no disminuirá si sigo aferrado al rencor. En este sentido, perdonar es un acto de poder, no de debilidad. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. En la tradición budista se dice que aferrarse al odio es como tomar un carbón encendido con la intención de lanzárselo a otro. Quien se quema primero es uno mismo. Cada vez que alimentamos el resentimiento, quemamos nuestra propia paz. Comprender al agresor es, por tanto, una forma de amor propio. Es reconocer que mi paz interior vale más que mi deseo de venganza. Pero hay algo aún más profundo. Cuando miramos con honestidad, descubrimos que el agresor y el herido no son tan distintos. En distintas circunstancias, todos hemos sido ambos. Todos hemos herido y hemos sido heridos. Todos hemos actuado alguna vez desde la ignorancia, el miedo o la desesperación. Recordar esto nos devuelve la humildad. La frontera entre víctima y victimario es más tenue de lo que creemos. En el camino del Dharma, uno de los ejercicios más poderosos consiste en imaginar a una persona que nos ha herido profundamente y visualizar su sufrimiento. Preguntarnos, ¿qué dolor lo llevó a actuar así? ¿Qué confusión lo ciega? ¿Qué ausencia de amor lo empujó a herir? Este tipo de reflexión rompe las cadenas del ego, porque el ego necesita enemigos para sentirse fuerte, la conciencia no. La conciencia ve más allá del bien y del mal
y reconoce que todos estamos buscando alivio del sufrimiento, aunque lo hagamos torpemente. La historia del asesino Angulimala vuelve a recordarnos esto. Aquel hombre, que había matado a cientos de personas, vivía consumido por su propia ignorancia. Cuando se encontró con Buda, quiso atacarlo, pero Buda no huyó ni respondió con miedo. Simplemente lo miró con una serenidad tan profunda que el asesino se detuvo. En ese instante, algo en su mente se quebró. Su odio se disolvió ante la presencia de alguien que no lo juzgaba, que lo veía no como un monstruo, sino como un ser perdido. Esa mirada de comprensión fue más poderosa que cualquier castigo. Angulimala se postró y pidió ser guiado. Si la compasión pudo transformar a un asesino, también puede transformar los pequeños rencores de nuestra vida. Esta enseñanza nos invita a revisar nuestra manera de mirar el mundo. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, hemos alimentado el odio hacia quienes piensan diferente, hacia quienes nos traicionaron, hacia quienes no actuaron como esperábamos? Nos creemos justos en nuestro enojo, pero esa justicia está teñida de ignorancia. La mente que juzga sin comprender repite la misma ceguera que critica. La verdadera comprensión requiere silencio interior. No podemos ver con claridad cuando la mente está llena de ruido, de historias, de interpretaciones. Por eso la meditación es tan esencial. Sentarse en silencio, observar los pensamientos, verlos nacer y morir, nos permite reconocer su naturaleza ilusoria. Entonces comprendemos que nuestras emociones, por intensas que sean, no son la verdad. Son olas que se levantan en la superficie del océano de la conciencia. Detrás del dolor siempre hay una calma que espera ser reconocida. Cuando conectamos con esa calma, la mirada cambia. Ya no reaccionamos automáticamente. Podemos mirar al agresor con distancia y ver que también es víctima de sus propios pensamientos. Esa comprensión nos libera del papel de víctima, porque dejamos de definirnos por lo que nos hicieron. La herida deja de ser identidad y se convierte en aprendizaje. Esta transformación interior es la esencia de la práctica budista. No se trata de convertirse en alguien perfecto o inmune al dolor, sino de aprender a relacionarse con el sufrimiento de otra manera. El sufrimiento, en lugar de destruirnos, se convierte en el terreno fértil donde florece la compasión. Hay una frase del maestro Thich Nhat Hanh que resume esto con belleza. Cuando entendemos el sufrimiento de los demás, no podemos hacer otra cosa que amar. Esa comprensión no nace del pensamiento, sino de la experiencia directa. Cuando uno medita profundamente sobre su propio dolor, sobre las veces que ha actuado mal por ignorancia o miedo, el corazón se vuelve humilde. Entonces, cuando ve el dolor ajeno, no lo juzga, lo comprende. El mundo está lleno de personas que se defienden atacando, que buscan amor a través del control, que gritan porque nadie escuchó su llanto. Comprender esto no significa tolerar la injusticia, sino actuar desde un nivel de conciencia más alto. Buda nunca fue indiferente al sufrimiento. Al contrario, dedicó su vida a aliviarlo, pero lo hizo sin odio. Su poder no venía de la ira, sino de la claridad. Esa claridad también puede guiarnos en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien nos critica, en lugar de reaccionar, podemos observar: esta persona está sufriendo. Cuando alguien nos traiciona, podemos preguntarnos: ¿qué miedo lo llevó a actuar así? Y cuando nosotros mismos herimos a alguien, podemos reconocer: actué desde la ignorancia. Cada una de estas comprensiones abre una puerta al perdón. A veces, el proceso de comprensión lleva tiempo. No podemos forzarlo. Las heridas profundas necesitan madurar antes de transformarse.
Pero mientras caminamos hacia la sanación, podemos sostener la intención de comprender. Esa intención, aunque parezca pequeña, tiene un poder enorme. Es como encender una vela en una habitación oscura. No elimina toda la oscuridad, pero muestra el camino. La práctica de comprender al agresor no significa volvernos pasivos. De hecho, la compasión auténtica incluye la firmeza. A veces, la forma más compasiva de actuar es poner límites. Decir no con claridad también puede ser un acto de amor, pero la diferencia está en la energía que lo sostiene. Si decimos no desde el odio, creamos más dolor. Si lo hacemos desde la comprensión, sembramos paz. Esta forma de ver transforma todos los aspectos de la vida, las relaciones, el trabajo, la sociedad. Si cada persona pudiera detenerse un instante antes de juzgar, antes de condenar, el mundo sería otro. Porque detrás de cada acto destructivo hay un ser humano perdido. Detrás de cada palabra cruel hay un miedo no resuelto. Detrás de cada guerra hay corazones que no saben cómo amar. El camino budista no busca un cielo lejano, sino un cambio en la conciencia aquí y ahora. Y ese cambio comienza cuando reemplazamos la condena por comprensión. Ver al agresor como ignorante y al herido como aprendiz no es negar el dolor, sino trascenderlo. Es elevar la experiencia humana a un nivel donde el amor y la sabiduría se unen. En ese estado de comprensión profunda, la compasión se convierte en una visión constante. Ya no es algo que practicamos, sino una forma natural de estar en el mundo. El corazón permanece abierto incluso cuando otros lo cierran. La mente no reacciona, sino que observa. El odio ya no tiene espacio, porque la luz del entendimiento lo disuelve. La sanación del mundo no vendrá de nuevas leyes ni de castigos más severos, sino de esta transformación interior. Cuando cada individuo deje de ver maldad y comience a ver ignorancia, la violencia perderá su alimento. La comprensión es la medicina que cura la raíz del sufrimiento humano. El Buda lo resumió así: como una madre protege a su hijo único incluso a costa de su vida, así el practicante debe cultivar un corazón sin límites hacia todos los seres. Ese amor no es emoción, es comprensión pura. Es ver que el agresor y el herido son expresiones del mismo sufrimiento. Cuando esa visión se vuelve constante, nace la verdadera libertad. Comprender al agresor es sanar al herido, porque en el fondo ambos viven en nosotros. Cuando perdonamos al otro, nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando dejamos de odiar afuera, la mente encuentra paz adentro. Este es el círculo perfecto de la sabiduría budista. El mal se disuelve en comprensión, la ignorancia en luz, el dolor en compasión. Si deseas continuar recorriendo este camino de sabiduría y despertar, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Sigamos aprendiendo juntos a transformar el sufrimiento en comprensión y la herida en luz interior. La luz de la comprensión en medio de la oscuridad Buda enseñó que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la comprensión puede brillar si se mantiene encendida la lámpara interior de la atención. Esta luz no viene del exterior, no es el resultado de plegarias ni de recompensas divinas, sino de la mirada clara y consciente que penetra en la naturaleza real de las cosas. Comprender la ignorancia es en sí mismo un acto de sabiduría. Cuando uno ve que la raíz de la maldad no es otra cosa que ceguera espiritual, el corazón se abre. Es en ese instante cuando la compasión deja de ser una aspiración y se convierte en la forma natural de relacionarse con la vida. El mundo que habitamos es un reflejo de nuestras percepciones internas. Allí donde no hay comprensión, florece el conflicto. Donde hay miedo, crece la hostilidad. Donde hay avidez, aparece la injusticia. Pero todo eso tiene un origen.
La ignorancia, la incapacidad de ver la interdependencia entre todos los seres. La mente ignorante se siente separada, cree que puede prosperar a costa de los demás, cree que su dolor es distinto del dolor ajeno. Esa ilusión de separación es la raíz de toda violencia. Por eso Buda decía que el despertar no consiste en ver nuevas cosas, sino en ver de manera nueva. Cuando comprendemos que no hay otro, sino una red viva de causas compartidas, ya no necesitamos culpar ni vengar, solo comprender y actuar desde la claridad. La comprensión no es una idea, es una experiencia directa que transforma. Al igual que la luz no necesita luchar contra la oscuridad, la comprensión no necesita enfrentarse al mal, simplemente lo disuelve. La mente ignorante reacciona, la mente sabia observa, y en esa observación se revela la verdad. Todo sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean distintas de lo que son. Cuando aceptamos la realidad tal cual es, sin resistencia ni aversión, la mente se aquieta y aparece una claridad que no depende de las circunstancias. Esa claridad es la verdadera luz que guía el camino. En momentos de confusión, cuando la ira parece justa y el dolor inevitable, recordar la enseñanza de Buda puede devolvernos al centro. Él decía, enciende tu propia lámpara, sé tu propia luz. Esta frase no es una invitación al egoísmo, sino a la responsabilidad interior. Nadie puede despertar por otro. Nadie puede disolver la ignorancia ajena si antes no disuelve la propia. La compasión sin comprensión se agota. La comprensión sin compasión se vuelve fría. Por eso ambas deben caminar juntas, como dos alas de un mismo pájaro. La luz de la comprensión es la capacidad de ver la causa detrás de cada efecto. Cuando alguien actúa con malicia, la mente ignorante solo ve el acto y reacciona. La mente sabia mira más allá y pregunta, ¿qué dolor alimenta este comportamiento? Al hacerlo, transforma el juicio en entendimiento. Este tipo de mirada no solo cambia nuestra relación con los demás, sino con nosotros mismos. Porque dentro de cada uno hay rincones oscuros, zonas de miedo, impulsos que preferimos ocultar. Rechazarlos solo los fortalece, comprenderlos los transforma. La práctica budista nos invita a observar sin condena. Si en algún momento surge ira, celos o aversión, en lugar de suprimirlos, debemos mirarlos con atención. ¿De dónde viene esto? ¿Qué necesidad intenta proteger? Cada emoción difícil es una maestra disfrazada. La mente ignorante las etiqueta como malas. La mente sabia las ve como manifestaciones del sufrimiento humano. Cuando aprendemos a mirar así dentro de nosotros, también aprendemos a mirar así a los demás. Entonces, la vida se vuelve un espejo continuo de aprendizaje y liberación. Esa luz interior, sin embargo, requiere ser cuidada. La ignorancia es persistente, se disfraza de razón, de orgullo, de justicia. Puede infiltrarse incluso en nuestras buenas intenciones. A veces creemos actuar con compasión, pero en realidad buscamos aprobación. O pensamos que ayudamos a otros, cuando en verdad buscamos sentirnos superiores. La verdadera comprensión es humilde, silenciosa, no necesita demostrar nada. Su fuerza radica en la serenidad, en la ecuanimidad que no se deja perturbar por el elogio ni por la crítica. Para mantener viva esa luz, Buda enseñó el cultivo de la atención plena, sati. Estar plenamente presente en cada momento nos permite ver la realidad sin las distorsiones del pasado o las proyecciones del futuro. La atención plena no es una técnica moderna para calmar la mente, sino la esencia misma del despertar. Ver, simplemente ver, sin añadir juicio ni deseo. Al hacerlo, la ignorancia se disuelve, porque la ignorancia depende del olvido de lo que somos, del olvido de la conexión entre todos los seres.
En la oscuridad del odio, la comprensión actúa como una lámpara. No cambia lo que existe, pero ilumina su naturaleza. Por eso Buda no enseñó a escapar del mundo, sino a iluminarlo desde dentro. En los monasterios antiguos, los monjes meditaban sobre esta frase: donde hay comprensión, no hay miedo. El miedo es la sombra de la ignorancia. Cuando comprendemos que todo lo que surge también desaparece, que nada es permanente ni personal, el miedo se disuelve. Y cuando el miedo desaparece, el amor se vuelve posible. La luz de la comprensión también transforma nuestra visión del dolor. La mente común ve el sufrimiento como algo que debe evitarse, pero el sabio lo ve como una oportunidad de ver más claro. Cada dificultad es una puerta hacia una verdad más profunda. Cuando alguien nos hiere, en lugar de perdernos en el resentimiento, podemos preguntarnos: ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Esa pregunta abre la conciencia. Descubrimos que el dolor nos revela los apegos ocultos, las expectativas no vistas, las partes de nosotros que aún no han aprendido a soltar. Así, la herida se convierte en maestro y el agresor en guía involuntario hacia el despertar. Esa transformación interior no es teórica, es una alquimia real del alma. Donde antes había ira, surge serenidad. Donde antes había miedo, aparece comprensión. Donde antes había juicio, nace amor. Este cambio no depende de los demás, sino de la visión interna. Por eso Buda decía que la verdadera victoria no es vencer a los otros, sino a uno mismo. La mente ignorante busca imponerse, la mente sabia busca comprender. Cuando comprendemos, la guerra termina. A menudo creemos que la iluminación es un estado inalcanzable reservado a los grandes maestros. Pero la iluminación no es otra cosa que ver con claridad cada momento, sin las nubes del ego. Cada vez que elegimos comprender en lugar de juzgar, encendemos un poco más nuestra luz interior. Cada vez que respondemos con paciencia en lugar de ira, damos un paso hacia el despertar. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos de conciencia repetidos una y otra vez. Imagina una noche sin luna, completamente oscura. Si enciendes una sola vela, la oscuridad no desaparece, pero deja de ser total. Esa pequeña llama cambia tu relación con la noche, ya no temes tanto. Lo mismo sucede con la comprensión. Aunque el mundo siga siendo imperfecto, la percepción cambia. Ya no reaccionas desde la desesperación, sino desde la serenidad. Ese cambio interior es más poderoso que cualquier transformación externa. Buda también enseñó que la ignorancia se perpetúa a través de 3 venenos: la avidez, la aversión y la ilusión. La comprensión es el antídoto para los 3. La avidez surge de no comprender la impermanencia. La aversión surge de no comprender la interdependencia. La ilusión surge de no comprender la vacuidad del ego. Cuando comprendemos que nada nos pertenece, que todo está interconectado y que el yo separado es una ficción, los venenos pierden fuerza. Esa es la luz que disuelve la oscuridad. En la práctica, esto se traduce en una vida sencilla y consciente. Hablar con cuidado, actuar con bondad, pensar con claridad. Cada palabra y cada gesto son expresiones de nuestra comprensión o de nuestra ignorancia. Por eso, en el noble octuple sendero, Buda incluyó la recta comprensión y la recta acción como pilares del camino. No basta con entender la verdad. Hay que vivirla. La verdadera compasión se manifiesta en los actos cotidianos, en la forma en que escuchamos, en la manera en que tratamos a los demás, en el respeto que mostramos incluso a quienes no nos entienden. Vivir desde la comprensión es vivir sin miedo, porque cuando uno comprende, ve que no hay nada que perder. El amor no se agota, la verdad no se destruye, la conciencia no muere.
La ignorancia teme la pérdida porque cree que algo puede serle quitado. La sabiduría sabe que todo está en constante transformación. Esa aceptación profunda convierte la vida en un flujo continuo, donde nada se retiene y nada se rechaza. Esta visión también nos enseña a mirar el mundo con ecuanimidad. No se trata de ser indiferentes, sino de mantener el equilibrio ante el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica. La mente ignorante se aferra o se resiste. La mente sabia observa y fluye. Esa ecuanimidad no es frialdad, sino libertad. Es la calma de quien ha comprendido que todo pasa, que todo cambia, que ninguna emoción ni situación define la totalidad de la existencia. En la oscuridad de la ignorancia, muchos buscan culpables, pero la sabiduría no culpa, comprende. Comprende que incluso el mal que vemos en la sociedad es un reflejo de la ignorancia colectiva. Las guerras, la corrupción, la injusticia no son castigos divinos, sino manifestaciones del sufrimiento humano no comprendido. Cuando una mente individual se ilumina, contribuye a iluminar el todo. Por eso cada acto de comprensión, por pequeño que sea, tiene un poder cósmico. Buda decía que una sola chispa de compasión puede transformar 10.000 actos de odio. Esto no es metáfora. La energía del entendimiento tiene un efecto real sobre la conciencia humana. Cuando alguien actúa desde la comprensión, rompe una cadena de reactividad que quizás llevaba siglos repitiéndose. Esa es la verdadera revolución, no una revolución de espadas, sino de conciencia. Y sin embargo, mantener la luz encendida no siempre es fácil. Hay momentos en que la oscuridad parece más fuerte. La mente se llena de dudas, de cansancio, de desesperanza. En esos momentos la práctica consiste en recordar. Recordar que incluso la oscuridad necesita de la luz para ser vista. Que el sufrimiento, por profundo que sea, también puede ser camino. Que la ignorancia es solo temporal porque la naturaleza de la mente es claridad. El maestro tibetano Patrul Rinpoche decía: el sufrimiento es un maestro más grande que cualquier gurú. Si sabes escucharlo, te enseñará todo lo que necesitas saber. Esta frase encierra la esencia del cuarto paso de nuestro camino, comprender incluso el dolor como parte del despertar. La luz no huye de la oscuridad, la ilumina desde dentro. Así, quien comprende ya no teme al sufrimiento, porque ve en él la oportunidad de despertar más profundamente. Vivir desde la comprensión no significa no sentir. Significa sentir con sabiduría, llorar cuando se necesita, pero sin perder la claridad, reír con gratitud, pero sin aferrarse a la alegría, aceptar cada emoción como visitante transitorio. Esta forma de vivir transforma lo ordinario en sagrado. Cada instante se vuelve un campo de práctica, cada encuentro una oportunidad de amar, cada dificultad un recordatorio de la impermanencia. Y así, poco a poco, la luz interior se expande. Ya no solo ilumina la propia mente, sino también la de los demás. Una persona que vive desde la comprensión irradia una presencia que calma. No predica, no convence, no impone, simplemente es. Su serenidad se vuelve ejemplo, su silencio enseñanza, su mirada consuelo. Esa es la fuerza de la verdadera sabiduría. No necesita ruido, porque su sola existencia transforma. Cuando uno llega a comprender profundamente que no hay maldad sino ignorancia, el miedo desaparece. El corazón se vuelve vasto como el cielo, capaz de albergar todas las tormentas sin romperse. Se puede ver la violencia del mundo y aún así conservar la ternura. Se puede vivir rodeado de confusión y aún así mantener la paz. Esa es la libertad que Buda mostró con su vida. La libertad de no reaccionar desde la oscuridad, sino de responder desde la luz. Esa luz está en todos, incluso en quienes parecen perdidos. Solo necesita ser recordada. Cada acto de atención, cada momento de silencio,
Cada pensamiento compasivo es una chispa que aviva la llama, y cuando esa llama se enciende, deja de importar cuán densa sea la noche. El camino se revela paso a paso. Así, la enseñanza de Buda se resume en una experiencia viva. Comprender es iluminar, no hay maldad, solo ignorancia. Y cuando la ignorancia se ve por lo que es, deja de tener poder. Lo que queda entonces es la pureza original del corazón, el resplandor de una mente libre, la paz inquebrantable de quien ha visto la verdad. Si esta reflexión ha resonado contigo y deseas seguir profundizando en las enseñanzas que transforman el sufrimiento en claridad, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Juntos, sigamos encendiendo la luz de la comprensión en medio de la oscuridad del mundo. El camino de la compasión consciente, comprender que no hay maldad, sino ignorancia, no basta como idea intelectual. Debe convertirse en una forma de vida, en una práctica constante que transforme la mente y el corazón. Este es el verdadero sentido del camino budista, no acumular conocimiento espiritual, sino encarnar la comprensión en cada gesto, palabra y pensamiento. La compasión consciente no es solo un ideal moral, sino la manifestación natural de una mente despierta que ve con claridad las causas del sufrimiento y responde con sabiduría en lugar de reactividad. Caminar este sendero requiere coraje, porque implica mirar la realidad sin adornos, ver el dolor humano en toda su crudeza y no apartar la mirada. La mayoría de las personas temen mirar el sufrimiento porque creen que las destruirá, pero el Buda enseñó que solo atravesándolo con comprensión puede uno liberarse de él. La compasión no significa huir del dolor ni ignorarlo, sino sostenerlo en el corazón con presencia y paciencia. Ver el sufrimiento y responder con ternura es la forma más elevada de fortaleza espiritual. El camino de la compasión consciente empieza con la atención. Solo cuando estamos plenamente presentes, podemos ver las raíces de nuestras acciones y de las acciones de los demás. La atención plena nos muestra que cada pensamiento es una semilla, y que de la calidad de nuestras semillas depende la cosecha de nuestra vida. Si sembramos comprensión, crecerá la paz. Si sembramos juicio, crecerá el conflicto. Esta comprensión nos vuelve responsables de nuestro mundo interior. Ya no culpamos a los demás por lo que sentimos, sino que observamos cómo la mente interpreta y reacciona. En esa observación nace la libertad. La compasión consciente no se basa en la emoción, sino en la lucidez. No es lástima ni sentimentalismo, sino la profunda comprensión de que todos los seres buscan la felicidad, aunque a menudo lo hagan de forma equivocada. Cuando alguien nos hiere, su acción es la expresión de su confusión, de su desconexión con la verdad. Al verlo así, la respuesta natural es el deseo de aliviar su sufrimiento, no de aumentar el propio. Esa es la esencia de la enseñanza de Buda, detener el ciclo del dolor mediante la comprensión. Pero practicar la compasión consciente no siempre es sencillo. La mente condicionada por siglos de dualidad tiende a dividir el mundo en categorías de merecedores y no merecedores de compasión. Reservamos nuestra ternura para quienes consideramos inocentes y la negamos a quienes juzgamos culpables. Sin embargo, la compasión auténtica no distingue. Al igual que el sol ilumina por igual al justo y al injusto, la compasión del sabio abraza tanto al santo como al pecador. No porque apruebe sus actos, sino porque ve más allá de ellos. Esta forma de amar requiere entrenamiento. No basta con desear ser compasivo, hay que cultivar la mente para sostener la comprensión incluso en medio del conflicto. Cuando la ira surge, debemos observarla sin seguirla, recordando que detrás de ella siempre hay miedo o dolor. Cuando el juicio aparece, debemos reconocerlo como un reflejo de nuestra propia ignorancia.
La práctica constante de la autoobservación transforma gradualmente las reacciones automáticas en respuestas conscientes. El Buda comparó la mente con un jardín. Si se cuida, florece. Si se descuida, se llena de malas hierbas. La atención y la compasión son el agua y el sol que permiten que las flores de la sabiduría crezcan. Cada día, al despertar, podemos decidir regar las semillas de la comprensión en lugar de las del odio. Esa elección, repetida momento a momento, cambia el destino. La compasión consciente no se limita al plano individual. Su poder se expande hacia las relaciones y la sociedad entera. Cuando un ser humano actúa desde la comprensión, su presencia irradia armonía. A su alrededor, las personas se sienten escuchadas y comprendidas. Su silencio comunica más que 1000 palabras, porque está lleno de aceptación. En un mundo donde la mayoría busca tener razón, aquel que comprende ofrece paz. Esa paz no se impone, simplemente contagia. El verdadero maestro no enseña con discursos, sino con su modo de estar. Así actuaba Buda. Su sola presencia calmaba la mente de quienes lo rodeaban. No porque hiciera milagros, sino porque había disuelto toda resistencia interior. Quien no juzga, quien no teme, quien no busca dominar, se convierte en refugio para los demás. La compasión consciente es esa cualidad. La capacidad de ser un refugio, un espacio donde otros puedan recordar su propia luz. Vivir con compasión consciente implica reconocer la impermanencia de todas las cosas. La ignorancia crea apego y miedo a perder. La sabiduría ve que todo cambia y por eso ama sin poseer. Cuando comprendemos que nada ni nadie nos pertenece, amamos con libertad. Ese amor no asfixia ni exige, acompaña, sostiene, deja ser. Es el amor que no nace del deseo, sino de la comprensión de la interdependencia. Esa comprensión también transforma nuestra relación con el sufrimiento ajeno. En lugar de intentar arreglar a los demás, aprendemos a escuchar. Escuchar de verdad, sin juzgar ni dar consejos, es un acto de compasión profunda. La mente ignorante escucha para responder. La mente sabia escucha para comprender. En esa escucha el otro se siente visto, y en sentirse visto, su dolor comienza a aliviarse. La compasión no necesita palabras grandiosas, necesita presencia. Buda enseñó que cada ser que encontramos es un maestro. Algunos nos enseñan con su bondad, otros con su crueldad. Los primeros nos muestran el camino de la gratitud, los segundos el de la paciencia. Ambos son necesarios. Rechazar uno es rechazar la totalidad de la experiencia. Cuando logramos ver a nuestros enemigos como maestros disfrazados, el corazón se abre de manera irrevocable. Ya no hay rencor, solo gratitud por la oportunidad de practicar la comprensión. La compasión consciente también nos pide cuidarnos. No se puede dar lo que no se tiene. Muchos buscan ser compasivos, olvidándose de sí mismos, y terminan agotados. Pero el Buda insistía en el equilibrio. La compasión hacia uno mismo no es egoísmo, es sabiduría. Significa reconocer nuestras propias limitaciones con amabilidad, perdonarnos por los errores cometidos y tratarnos con la misma ternura que ofreceríamos a un ser querido. La autocompasión es la raíz de toda compasión auténtica. Practicar la compasión con uno mismo implica dejar de luchar contra la propia mente. En lugar de castigarnos por nuestros defectos, los observamos con curiosidad. Vemos que cada debilidad es una parte de nosotros que solo necesita comprensión. Al reconciliarnos con nosotros mismos, dejamos de proyectar nuestra insatisfacción en los demás. La paz interior se vuelve el terreno fértil desde el cual florece la compasión hacia todos los seres. Una de las mayores pruebas del camino ocurre cuando debemos actuar ante la injusticia. ¿Cómo ser compasivos cuando el mundo parece cruel? La respuesta de Buda fue clara. La compasión no significa pasividad.
Un corazón compasivo puede ser firme y valiente. Puede enfrentar el mal sin odio, corregir sin humillar, proteger sin agredir. La compasión consciente combina la claridad de la sabiduría con la fuerza del amor. No es débil, es infinitamente poderosa. El ejemplo de Buda frente a Devadatta, su primo que intentó matarlo por envidia, ilustra esto. Buda nunca permitió que su compasión se confundiera con ingenuidad. Sabía lo que Devadatta intentaba, pero no respondió con violencia ni resentimiento. Simplemente actuó con sabiduría, tomando las medidas necesarias para proteger la comunidad, pero sin cerrar el corazón. Años después, cuando Devadatta cayó enfermo, Buda envió discípulos a cuidarlo. Esa fue su victoria, transformar el odio en compasión sin perder la claridad. Así actúa la mente iluminada. No niega la oscuridad, la abraza con sabiduría. Sabe que incluso la ignorancia tiene un papel en el despertar. Sin la oscuridad no podríamos apreciar la luz. Sin el error no podríamos aprender. La compasión consciente ve el equilibrio en todo. Practicar este camino en la vida moderna puede parecer un desafío, pero cada momento ofrece una oportunidad. Cuando alguien nos interrumpe, podemos respirar y recordar. También busca ser feliz. Cuando alguien nos critica, podemos pensar, su dolor habla por él. Cuando sentimos enojo, podemos reconocer, este sentimiento también quiere ser comprendido. Con esa práctica constante, la mente se vuelve clara y el corazón ligero. La compasión consciente no se limita al plano humano, se extiende a todos los seres vivos. Cuando comprendemos que la vida es una sola corriente, sentimos respeto por cada forma de existencia. Cuidar la naturaleza, los animales, el agua, la tierra, se vuelve un acto natural de gratitud. La ignorancia destruye porque no ve conexión. La sabiduría protege porque comprende la unidad. En última instancia, la compasión consciente nos lleva a experimentar la vida sin resistencia. Dejamos de luchar por controlar el mundo y empezamos a fluir con él. Esta aceptación no es resignación, sino confianza en la ley del karma, en la sabiduría de las causas y condiciones que gobiernan la existencia. Todo lo que sucede tiene una enseñanza. La mente sabia no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cuando esta actitud se vuelve natural, el sufrimiento se transforma en comprensión. Ya no buscamos huir de la oscuridad porque sabemos que en su interior se oculta la semilla de la luz. Este es el punto donde la compasión consciente se convierte en iluminación, porque iluminar no es eliminar la oscuridad, sino comprenderla. La vida de quien ha comprendido se vuelve sencilla. Habla poco, escucha mucho, actúa con calma. Su felicidad no depende de las circunstancias, sino de la profundidad de su visión. Puede perderlo todo y seguir en paz, porque sabe que nada le pertenece. Puede ser insultado y no sentirse ofendido, porque no hay ego que defender. Puede amar sin miedo, porque no espera nada a cambio. Esa libertad interior es la culminación del camino. La compasión consciente no busca resultados. Su recompensa es la paz misma. Quien vive con comprensión se convierte en fuente de luz en medio de la confusión del mundo. Su sola existencia es una bendición. Y aunque la humanidad siga tropezando en la ignorancia, la presencia de un corazón compasivo mantiene encendida la posibilidad del despertar colectivo. Buda dijo, miles de velas pueden encenderse a partir de una sola, y la vida de esa vela no se acortará. La felicidad nunca disminuye cuando se comparte. Así es la compasión consciente. Cuanto más se ofrece, más crece. Cuando comprendemos esto, la vida entera se convierte en un acto de generosidad. En este punto final del camino no queda nada que alcanzar, porque comprendemos que ya somos aquello que buscábamos.
La ignorancia nos hacía creer que debíamos llegar a algún lugar. La sabiduría nos muestra que siempre hemos estado en casa. La compasión consciente no es una meta futura, sino la naturaleza esencial de la mente cuando se libera de la confusión. Así, la enseñanza "no hay maldad, solo ignorancia" se revela como una invitación a recordar lo que realmente somos: conciencia pura, libre, luminosa. Cuando comprendemos esto, no podemos odiar a nadie, porque todo odio sería odio hacia nosotros mismos. Solo queda amar, comprender, acompañar. Este es el legado de Buda, la herencia de los sabios, el destino del alma humana: transformar la ignorancia en luz, el miedo en sabiduría, la herida en compasión. No hay otro milagro mayor. Si este mensaje resonó en tu corazón, si sientes que la luz de la comprensión comenzó a despertar en ti, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Juntos, sigamos cultivando la compasión consciente que puede sanar el mundo, una mente y un corazón a la vez.